BacterioVet, canal oficial de la Universidad Agraria del Ecuador, presenta. ¿Qué son los antimicrobianos? Este es un término que se usa para describir sustancias que demuestran la capacidad de matar e inhibir el desarrollo de microorganismos como lo son las bacterias y los hongos. Este tiene como objetivo causar un escaso o nulo daño al huésped y es de origen natural, semisintético o sintético. En su desarrollo histórico vemos que el uso de antisépticos para prevenir el crecimiento microbiano surgió desde el siglo VI. En 1904, el médico alemán Paul Ehrlich dio la posibilidad de utilizar sustancias antibacterianas in vivo de baja toxicidad para uso veterinario y humano con fines terapéuticos. En 1929, Alexander Fleming reconoció el efecto antibiótico al observar la inhibición del desarrollo de estafilococos en un cultivo contaminado por el hongo penicilina. La penicilina es la primera sustancia producida por microorganismos que inhibe el crecimiento de otros organismos. Y entre las décadas de 1940 y 1950 se descubrió otros antimicrobianos, como es la streptomicina, el cloranfenicol y la oxitetraciclina. Hablaremos sobre las propiedades de un antibiótico ideal. Un antibiótico ideal debe incluir o debe reunir una serie de condiciones, y estas van a ser muchas. Por ejemplo, tener una toxicidad selectiva para agentes infecciosos. Otro punto, encontramos que estas van a penetrar en las células y tejidos del organismo para ejercer su infección sobre el agente infeccioso. Estas además van a alcanzar la adecuación adecuada para ejercer su efecto en el foco de la infección y van a poseer una acción más bactericida que variocística. Además, estas no van a alterar los mecanismos de defensa naturales del hospedador, sino todo lo contrario. Y además, estas no generarán aparición rápida de resistencia. Además, van a poseer un amplio espectro de acción sobre los microorganismos que con mayor presencia se aíslan. También estas van a permanecer activos durante la presencia de plasma. Otro punto, encontramos que estos van a ser estables para garantizar un periodo razonable de almacenamiento y conservación y van a poseer una actividad antibacteriana in vitro. Van a ser también económicamente accesibles para cualquier tipo de paciente que lo requiera. Además, esta no va a producir efectos colaterales indeseables en el huésped, como ejemplo algún tipo de alergia o daño al sistema del paciente. Bueno, yo les voy a hablar sobre la resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos. Para empezar, el desarrollo de las cepas resistentes hace necesaria la determinación de la susceptibilidad a los antimicrobianos de los aislamientos provenientes de muestras biológicas. Básicamente se lleva a cabo mediante pruebas in vitro de susceptibilidad que permiten seleccionar los quimioterápicos según la sensibilidad demostrada por el microorganismo. Hay métodos empleados, son tres. El primero es el método de Kilby-Bauer, que básicamente es que el microorganismo es inoculado en la superficie de una placa agar, sobre el cual se colocan discos impregnados con una concentración conocida del antibiótico. Las placas se incuban de 16 a 18 horas a una temperatura de 35 a 37 grados centígrados. El otro método es el de SIM. El objetivo de esta práctica es determinar la concentración mínima inhibitoria mediante el método de la dilución de un caldo de dos antibióticos con blancos de acción distintos, la ampicilina y el clorafenicol, frente a dos bacterias diferentes, una gram positiva y una gram negativa. El último método es el CBM, la mínima concentración de un antibiótico que en un periodo de tiempo predeterminado es capaz de inducir a la muerte in vitro del 99.9% de una bacteria previamente estandarizada. Tipos y mecanismos generalizados de resistencia. Vamos a ver dos, natural o intrínseca. Consecuente de la estructura y la fisiología natural de la especie y está codificado en el cromosoma de todas las cepas. Los mecanismos de resistencia natural pueden producirse por impermeabilidad al antibiótico, flujo o presencia de enzimas inactivas.
Este tipo de resistencia se presenta en todos los integrantes de un género microbiano frente a determinados antibióticos. Un claro ejemplo puede ser los Pseudomonas aeruginosa. La mutacional es la derivada de mutaciones espontáneas en la información contenida en el cromosoma, básicamente por la alteración de secuencias naturales de nucleótidos en el ADN. Las mutaciones pueden ocurrir en genes preexistentes en la célula o en genes adquiridos. Las mutaciones en genes preexistentes. Vamos a ver que en genes estructurales pueden aparecer mutaciones puntuales. Un ejemplo es la Mycobacterium spp, rápido desarrollo de resistencia a streptomicina y a rifampicina. En genes regulatorios, mutaciones en genes responsables del sistema regulador de la AMPC, B-lactamasa cromosómico inducible por la inducción de C1G, C2G y C3G, originados a alto nivel de resistencia. Mutaciones en genes adquiridos. Básicamente, en la familia de las B-lactamasas aparecen mutaciones de TEM y CHB, cambios mínimos de las estructuras moleculares de la B-lactamasa, y estas pueden generar grandes diferencias en la función de las enzimas. Adquirida, adquisición de un carácter de la resistencia previamente ausente en la bacteria. Y la transferencia de material genético responsable de la resistencia puede ocurrir por conjugación, transducción y transformación, procesos básicos de transferencia en genes entre bacterias. Gracias. Mecanismos básicos de acción antibiótica. Inhibición de la síntesis de paracelular. La mayoría de estos antibióticos que tienen este mecanismo se clasifican como betalatámicos, que son penicilinas, cefalosporinas, cefamicinas, entre otros. Otros fármacos que intervienen en la síntesis de la paracelular son vancomicina, ocitracina, fosfomicina. Los antibióticos comparten un anillo central de 4 átomos denominado anillo betalámico. Este mecanismo de acción de este grupo consiste en inhibir la síntesis de paracelular. Estos antibióticos se diferencian por el segundo anillo lateral, lo que es otras características farmacocinéticas, y los clasifican en grupos como las penicilinas, cefalexina, cefalosporinas. Y el mecanismo de acción presente en las proteínas que tienen afinidad por la unión de los antibióticos se denomina proteínas ligadas a la penicilina, que son encargadas del ensamblaje de la matriz rígida que forma la pared celular, el peptidoglucano. Estos accionan entrelazándose las cadenas y cortando los péptidos formando puentes. La penicilina, esta deriva de las diferentes especies del género Penicillium. De los cultivos de estos hongos se aíslan 6 aminopenicidlánicos. Estos radicales son los que van a determinar las propiedades farmacológicas esenciales de cada fármaco resultante. La cefalosporina son sustancias antimicrobianas producidas por algunos hongos del género Cephalosporinium, compuestos formados por un núcleo de 7 aminocefalosporánico. El mecanismo de acción es similar a los antibióticos betalámicos, y el descubrimiento de las cefamicinas condujo al crecimiento de estabilidad frente a las betalamasas de las bacterias gram negativas. Estas se clasifican en generaciones y en términos generales se caracterizan como actividad antibacteriana gram positiva, actividad antibacteriana gram negativa, actividad antibacteriana gram positiva reducida pero gram negativa aumentada, y actividad antibacteriana gram positiva y gram negativa aumentadas. También, por lo general, son activos contra los estreptococos, pero no son contra los estafilococos meticilo resistentes. En bacterias anaerobios no formadas de esporas, la actividad es variable. El mecanismo de resistencia. Resistencia mediada por la penicilina. Existen modificaciones. La distribución por mutaciones de la penicilina, los estreptococos resistentes a penicilina. En los estreptococos, por mutaciones espontáneas, se produce penicilina de baja afinidad resistentes a ampicilina, y en una adquisición de la nueva penicilina A, ausente de los estafilococos sensibles. Inhibición de la síntesis de DNA. Quinolonas son antibióticos sintéticos que inhiben las DNA grasas o topoisomerasas bacterianas necesarias para la replicación, recombinación y reparación del DNA. El ácido nalidíxico y los derivados corresponden a la primera generación de quinolonas.
pero hoy están en desuso. Estos han sido reemplazados por quinolonas más activas, las fluoroquinolonas, como norfloxacina, ciprofloxacina, entre otras. Mecanismos de resistencia. La resistencia a las quinolonas ocurre por mutaciones espontáneas cromosómicas, como mutaciones en la subunidad o en la topoisomerasa 4, incremento del eflujo, impermeabilidad y fallas de incorporación. La resistencia siempre es cruzada entre las quinolonas, aunque no necesariamente del mismo nivel. Metronidazol. La actividad antimicrobiana del metronidazol es el resultado de la reducción de su grupo nitrógeno por acción de la nitroreductasa bacteriana, lo cual da lugar a la formación de metabolitos tóxicos que rompen la molécula de DNA. En sus mecanismos de resistencia tenemos dos, que son por disminución de la captación de antibiótico y por eliminación de los metabolitos tóxicos antes de que interaccionen con el DNA. Este fármaco posee actividad sobre bacterias anaerobias. Incluso es eficaz en el tratamiento de infecciones parasitarias, como por ejemplo tricomoniasis, amebiasis y giardiasis. Inhibición de la síntesis proteica es el otro gran grupo de antibióticos que se describe a continuación. Los aminoglucósidos son aminoazúcares que actúan inhibiendo la síntesis proteica mediante la unión irreversible a las proteínas ribosómicas de 30 subunidades. Son compuestos catiónicos muy hidrosolubles y poco liposolubles. Esto determina una limitada capacidad de penetración a través de la membrana externa y citoplasmática de los bacilos gram negativos. Los estreptococos y los enterococos son resistentes a los aminoglucósidos porque no penetran a través de la pared celular. El tratamiento de estos microorganismos requiere la administración conjunta de un aminoglucósido con un inhibidor de la síntesis de pared celular, como por ejemplo la penicilina. En sus mecanismos de resistencia, tenemos que las bacterias pueden desarrollar resistencia por tres mecanismos distintos, que pueden ser mutación del lugar de unión en el ribosoma, alteraciones en el transporte al interior de la célula y modificación enzimática del antibiótico. Entre los mecanismos de resistencia tenemos alteraciones en el ribosoma, alteraciones de la permeabilidad o transporte y síntesis de enzimas inactivantes transferibles. Por último tenemos los macrólidos. Estos en cambio son antibióticos estructuralmente relacionados. Actúan inhibiendo la síntesis proteica, se unen de manera reversible a la subunidad 50 ribosómica, interactuando con la subunidad 23, impidiendo la translocación y la transpeptidación en la cadena aminoácida. En sus mecanismos de resistencia tenemos que las enterobacterias y la mayoría de los bacilos no fermentadores presentan resistencia natural, pues, por el tamaño y la estructura molecular de estos fármacos, no pueden atravesar la membrana externa. Entre sus mecanismos tenemos protección ribosómica, alteración enzimática del sitio blanco y mecanismo de flujo. Activación enzimática por beta-lactamasas. La resistencia a los antibióticos beta-lactámicos se debe principalmente a la producción de beta-lactamasas que los inactiva por apertura del anillo beta-lactámico. La producción de beta-lactamasas puede ser extracelular, como ocurre en los estafilococos, o en el espacio periplasmático, como sucede en los bacilos de gram negativo. Estos últimos producen mayor variedad de beta-lactamasas que las gram positivas. Se han detectado más de 200 enzimas distintas y las beta-lactamasas pueden ser sintetizadas por codificación de ADN cromosomático
plasmatídico y también transposónico. La clasificación actual de las beta-lactamasas se basa en la combinación de descripciones fenotípicas de Bush y Cole y grupos moleculares de Ambler. En general, aunque existen correlación, se prefieren los métodos funcionales para la clasificación, pues ínfimos cambios moleculares pueden determinar grandes diferencias fundamentales, como por ejemplo, una mutación que produce un cambio de nucleótido puede convertir de beta-lactamasa TEM1 en TEM12 y otros cambios que pueden transformar al TEM12 en TEM26, con diferentes efectos sobre la hidrólisis de sustrato. Las beta-lactamasas clases B de Ambler o grupo 3 de Bush son metaenzimas. Las beta-lactamasas de clase D son serienzimas, debilitante inhibidas por inhibidores de la beta-lactamasa IBL. Beta-lactamasa cromosómica inducible. Esta beta-lactamasa es cromosómica, sometida a un complejo mecanismo que participa en el reciclaje del péptido glucano. Se presenta en el 90% de las cepas aeruginosas. Beta-lactamasa cromosómica no inducible. Escherichia coli y Shigella presentan beta-lactamasas cromosómicas no inducibles de clase C, que se expresa en niveles bajos. Cuando dicha enzima se hiperproduce, aparecen resistencias frente a la ampicilina, carboxipenicilina, IBL y CIG. Buenos días, les voy a hablar sobre la impermeabilidad, mecanismo de resistencia y fosfoemicidad. Por impermeabilidad, decimos que este antibiótico no suele entrar a la célula por los canales pórnicos de la membrana externa, por lo tanto se evitan las interacciones entre el antibiótico. También decimos que la resistencia puede ser intrínseca o mutacional. ¿Qué es intrínseca? Intrínseca ocurre cuando las porinas de aeruginosas, que son de 12 a 100 veces menos impermeables que las enterobacterias. ¿Qué es mutacional? Mutacional son cambios en proteínas que alteran o modifican el tamaño o la carga de los poros, impidiendo lo que es el paso de cualquier antibiótico. Por el flujo. En el flujo decimos que algunas bacterias reconocen las moléculas que tengan características de querer expulsar por los canales pórnicos. En algunos casos es más difícil extraer antibióticos hidrofóbicos. También es una bomba común de cefoxitina, clorofinol, minoxidilina y ciprofloxacina. Por tolerancia decimos que es presentado en algunos cocos gram positivos. Estos son estafilococos, estreptococos, enterococos, debido a la falta de activación de enzimas autolíticas que no poseen efecto bactericida. En glupéptidos decimos que son antibióticos que poseen una estructura química compleja. Estos suelen actuar inhibiendo la síntesis de la pared celular de las bacterias gram positivas. Por el mecanismo de la resistencia decimos que son antibiocoresistentes y son poco habitual, aunque pueden aparecer en los enterococos. En este existen 5 fenotipos diferentes en la resistencia, que son BAN-A, BAN-B, BAN-C y BAN-D. En el G-BAN-A decimos que el BAN-A suele codificar la resistencia de todos los glupéptidos y poseen altos niveles de resistencia a la vancomicina y teicoplatina. En el fenotipo BAN-B decimos que esto suele afectar a la vancominina y que no posee teicoplanina. Este es de origen cromosómico y por lo general no es transferible. También, este sistema regulatorio se comporta insensible a la inducción por la vancomicina. En las cepas BAN-C se sintetiza por proteína de forma constitutiva de codificación cromosómica y no transferible y suele producir resistencia de bajo nivel solo a vancomicina. Las cepas BAN-C se sintetizan por una proteína de forma constitutiva de codificación cromosómica no transferible y suele producir resistencia de bajo nivel solo a vancomicina. El fenotipo BAN-B se caracteriza por ser inhibido a concentraciones de 4.000 unidades de teicoplatina y por concentraciones de vancomicina iguales o superiores a 64.000 unidades. La resistencia BAN-E es de aquí decimos que es similar a la BAN-C, se dice que confiere bajos niveles de resistencia de vancomicina. Las cepas que poseen este fenotipo son sensibles a la reicoplanina. En lo que es la fosfomicina, decimos que este es un análogo de fosfoenol privabato que inhibe de forma irreversible la
enoperbil transferasa, hay una enzima que cataliza el primer paso de la síntesis de los peptidoglucanos de la pared celular. Este también es considerado un antibiótico de amplio espectro activo frente a los estafilococos y muchas enterobacterias más. A continuación, otras familias de antimicrobianos. Las lincosamidas son antibióticos que detienen el crecimiento de las bacterias, causando así su muerte. Estos van a actuar sobre bacterias gram negativas, bacterias anaerobias y micoplasmas mediante la inhibición de la síntesis proteica al unirse a la subunidad 50S. Los mecanismos de resistencia hacia estos antibióticos son similares a los de los macrólidos y de hecho existe resistencia cruzada entre la lincomicina, clindamicina y macrólidos, dado que tienen el mismo mecanismo de acción. También podemos mencionar que la pirlimicina es la de mayor actividad frente a bacterias aerobias y anaerobias en este grupo y es el antibiótico de primera elección frente a la mastitis bovina. Las tetraciclinas son antibióticos que detienen el crecimiento de las bacterias uniéndose de forma reversible a la subunidad ribosomal 30S, con el fin de prevenir la elongación de la cadena polipeptídica. En las bacterias gram negativas atraviesan la membrana externa por transporte activo formando un complejo con un ion magnesio, mientras que por otro lado en las gram positivas se difunden por la membrana citoplasmática. Las bacterias han desarrollado 4 tipos de mecanismos de resistencia ante las tetraciclinas, siendo el eflujo el más común entre gram positivas y gram negativas. La impermeabilidad, que se da como resultado de una mutación en la membrana externa, la inactivación enzimática en el caso de bacilos gram negativos y la protección ribosomal como resultado de la síntesis de proteínas protectoras de la subunidad 30S. El cloranfenicol es un antibiótico que inhibe la síntesis proteica impidiendo la transpeptidación al acoplarse a la subunidad 50S. Esto no actúa frente a Streptococcus pneumoniae y a varias especies de Haemophilus y Neisseria. Los mecanismos de resistencia desarrollados ante este antimicrobiano son la inactivación del antibiótico por acetilación dependiente de la enzima cloranfenicol acetiltransferasa, que puede ser codificada por plásmidos, y la disminución de la concentración del antibiótico al interior de la bacteria por la presencia de bombas de flujo. La rifampicina es un derivado semisintético de la rifamicina, que tiene acción bactericida e inhibe la síntesis de ARN al unirse a la ARN polimerasa dependiente del ADN. Es un antibiótico que desarrolla resistencia rápidamente, por lo que debe ser administrado junto a otros antibióticos, y esta característica indica que su uso debe reservarse solo a casos de tuberculosis. Las gram negativas presentan resistencia mediante una disminución en la captación del antibiótico y las gram positivas mediante una mutación génica. Las sulfonamidas son antibióticos que al ser estructuralmente análogos al ácido para-aminobenzoico, es un inhibidor competitivo de este frente a la enzima dihidropteroato sintetasa, la cual se encarga de agregar el ácido para-aminobenzoico al precursor inmediato del ácido fólico, que las bacterias deben sintetizar para la síntesis del ADN. La resistencia ante las sulfonamidas puede aparecer por mutación cromosómica o resistencia plasmídica, que es lo más común. El ácido fólico es importante en la síntesis de purinas y por lo tanto en la síntesis de ADN. La trimetoprima actúa interfiriendo en el metabolismo del ácido fólico al inhibir la dihidrofolato reductasa. La resistencia puede ocurrir por variantes enzimáticas resistentes de la dihidrofolato reductasa o por impermeabilidad y bombas de flujo o, en el caso de algunos enterococos que utilizan timidina exógena, estos son intrínsecamente resistentes. En los polienos, es un tipo de medicamento que se encuentra en este grupo y se une en el ergosterol presente en la membrana celular fúngica, donde forman poros que alteran la permeabilidad de la membrana, lo que permite una pérdida de proteínas, glúcidos, cationes monovalentes y divalentes, causando la muerte celular. Estos se van a dividir en dos, como la anistanina y la anfotericina B. Dentro de esto también encontramos los que son los axoles. Estos tienen una clasificación que son los imidazoles y los triazoles. Y por último tenemos que dentro de este también se encuentra la gliosulfina,
que se usa para tratar infecciones de la piel como la sarna de la piel, el pie atleta, la tiña, infecciones fúngicas del cuero cabelludo o problemas más de la piel, problemas externos se encuentra para el tratamiento de esto.